Bueno, vamos a iniciar entonces. Voy a compartir mi pantalla y como siempre voy a tratar de utilizar el GeoGebra como tablero. Espero que estén bien, chicos. Bueno, hay 7 personas. ¿Quiénes están por ahí? Están Jaime, Carol, Catherine, Laura, Santiago y Kevin. Ok. Bueno, como les había dicho en la clase pasada, ya hoy como tal iniciamos el segundo periodo. Hoy como tal ya iniciamos clase nueva, clase de cálculo como tal. Entonces, bueno, por parte de ustedes chévere porque pues ya están aquí, me están escuchando, sacaron su tiempo para la clase, entonces pues bien. Me preocupa el resto de compañeros suyos. Buenos días, teacher. Hola Luisa, ¿cómo estás? Buenos días, Bien. profe. Hola Paula. Ok, me alegra que estén bien. Entonces sí, como les digo. Hola Kevin. Entonces, como les digo, sí me preocupa esa situación por parte de Buenos usted. días, profe. Hola Kevin, ¿cómo vas? Me preocupa la situación del resto porque ya empezamos tema nuevo, lo que les digo. Y tras de nuevo, me parece que los límites a veces son complicaditos de entender un poquito. Entonces sí necesitan como que uno esté pendiente. Pero bueno, pues el que esté aquí pues chévere y el que no pues tendrá que mirar después cómo se adelanta. Entonces, sin más preámbulo, ¿cuál es el tema que vamos a ver de ahora en adelante? Este, límites, ¿listo? Espero que estén viendo mi pantalla. Si no, por favor, configúrenlo para que todo el mundo pueda ver lo que estoy haciendo yo ahí. Entonces, para hablar del límite, el límite es una idea, una construcción de la mente humana que necesitó mucho tiempo para desarrollarse, ¿sí? Y el límite lo que me quiere mostrar a veces es... ¿cómo les explico esto, chicos? Es como mirar qué sucede en todas las partes de la función. Si se acuerdan que cuando nosotros recién iniciamos, recién en el primer periodo, hablamos sobre la densidad y sobre la continuidad, que yo les dije que esas dos nociones necesitaban que estuvieran que ustedes las tuvieran muy claro y toda esta cuestión. ¿Sí se acuerdan de esas charlas sobre la densidad y sobre bueno, son 3 temas: la densidad, la completez y la continuidad. ¿Sí recuerdan qué significa cada una de esas cosas? Chicos, No, profe, la verdad no me acuerdo muy bien. ok. Lo que les digo, sin esas 3, o sea, la idea es uno tener en cuenta esas 3 cosas como para saber qué es lo que está haciendo, ¿sí? Yo lo que no quiero con ustedes es que yo les explique a ustedes procesos, que les diga, ah, bueno, haga esto, haga esto, haga esto, y ustedes, ah, bueno, ¿y qué? Chévere, pero bueno, ¿y qué? Yo lo que quiero es que ustedes tengan es idea de lo que están haciendo, ¿sí? Que no hagan cosas por hacerlas. Bueno, entonces, todo esto eh, sirve para, pues, efectivamente tomar funciones, porque pues todo esto lo trabajamos con funciones y lo que queremos es mirar qué sucede en los puntos de la función. Entonces yo puedo hacer acá la prueba con cualquier función, en este caso una función lineal. Yo podría coger acá un punto en mi función y como hacíamos la vez pasada de mirar rangos y dominios, yo podría hacer algo aquí similarmente para mirar, bueno, más que rangos y dominios,
lo que pasa en específico con esos puntos. ¿Listo? Entonces yo podría tener esto, le voy a cambiar acá el color para diferenciar la recta. Dejémoslo verde, por decir algo. Uy. Entonces, yo podría mover este puntico y mirar qué es lo que pasa con el punto C y con el punto B. O sea, qué es lo que pasa con sus puntos vecinos y con sus coordenadas en X y en Y. Acordémonos ahora sí de las tres definiciones de los tres conceptos que yo les dije. La densidad en los números reales me indica que entre otros dos yo puedo colocar otro número real. Entre dos números reales cualquiera, por más cerca que estén, puedo colocar otro. ¿Sí? La completez de los reales o la completitud de los reales me dice que a pesar de la densidad, a pesar de que puedo colocar cualquiera entre ellos y entre ellos y entre ellos, a pesar de eso, todos los números reales están completos. Y si yo los coloco en una recta, no va a haber un solo huequito que me sobre. ¿Sí? Y esas dos cosas me permiten generar en las funciones algo que se llama la continuidad. Entonces, en este momento, para intentar explicarles a ustedes la continuidad, chicos, una pregunta, ¿si me están escuchando bien o no? Sí, profe, se Ah, escucha bien. listo. Porfa, ustedes saben que a veces esta cosa falla, el internet falla, entonces, y esta explicación sí es muy, muy importante, entonces, porfa, si llega a pasar algo, me avisan rápido, ¿listo? Por favor. Bueno, continuemos. Esas dos cosas me permiten tener algo que se llama la continuidad en una función, en una gráfica. Entonces, ¿cómo así continuidad, profe? Primer ejemplo, el del trazo. ¿Sí se acuerdan esos truquitos que uno hacía cuando niño que era haga esta figura sin levantar el lápiz? Que era la casita y eso, o sea, me estoy refiriendo a esto. Sí, sí, profe. Sí, que uno le decían, ¿cómo es que era? Coja esto y haga una casita así. Bueno, me quedo al revés, perdón. Entonces que mire a ver y que no repita el trazo y que no levante la. La punta del lápiz. Exactamente, la punta del lápiz. Entonces, de cierta forma, en una función, digamos como por ejemplo en la lineal, yo podría hacer eso mismo. Coger y trazar la función sin levantar el lápiz. Con una cuadrática pareciera que también pudiera hacer lo mismo. Yo puedo trazar la función sin levantar el lápiz. Una cúbica, pues también. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, entonces todas las funciones son continuas porque las puedo generar sin levantar el lápiz del cuaderno, si lo estoy haciendo así. Entonces sencillo. La verdad es que eso no pasa en todas las veces, en todas las ocasiones. Por ejemplo, voy a colocar una función que se llama función racional, que es el resultado de la división de dos funciones. Entonces, por ejemplo, coloquemos y igual a 1/x. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué pueden ver en esa gráfica? En la gráfica verde. Alguien que me diga que le ve raro a eso. ¿A cuál de las dos, profe? ¿A qué te refieres con cuál de las dos? Pues se puede ver que ya cambiaron, no pasa lo mismo que con la lineal que se puede hacer solo con un trazo. Ajá. ¿En qué punto de la ecuación no pasa eso? Que ya no lo puedo hacer con un solo trazo. En, no, ahí no sé, profe. O sea, tú estás viendo es esto acá, ¿sí?
Sí, O sea, empiezo obviamente desde el menos infinito y empiezo a hacer mi trazo. ¿Hacia dónde se me va ese trazo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? en -10 comienza a bajar. Ujú. Pero llega un momento en que, ¿qué pasa con ese punto? ¿Sí se dan cuenta lo que hace la gráfica? ¿Qué pasa con ese punto? No, pero Miren el punto A azul que estoy moviendo. Vean lo que pasa. Empieza desde un caso ahí. Entre más llegue a cero, más baja en el eje Y. Y baja y baja y baja y baja. Pero llega un punto en donde yo paso el cero. ¿Y qué pasa con ese punto A? ¿Queda abajo? ¿Se sube? Se sube, ¿cierto? Entonces, pues, díganme algo, chicos. ¿Quién de ustedes me podría hacer esta gráfica sin levantar el lápiz? pues no, no sé cómo, profe. Muy bien, aquí me diga RAM. Porque yo subí subí como el tamaño de la función. Y ahora se me genera esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que en estas funciones, voy a escribirla acá. Estas son funciones racionales. Lo que les digo, nosotros hemos visto funciones polinómicas, pero esas no son todas las funciones que existen. 1/x, ¿sí? Entonces yo para tener esta función, pues yo lo que hago es cambiar los valores del x, ¿no? Entonces para el x puedo colocar cualquier valor que yo quiera. ¿Qué pasa cuando yo divido algo entre muchas personas? ¿Qué pasa con esos pedacitos? ¿Son grandes o son pequeños? ¿Me puede repetir, profe? Claro que sí. Mira, la pregunta que les decía era esta. ¿Qué pasa cuando yo cojo algo y lo reparto entre muchas personas? ¿Qué pasa con esos pedacitos chiquitos entre más personas haya? ¿Qué pasa con cada uno de esos pedazos? Se van volviendo más pequeños, se Y, ca- van y dispersando cada vez más, más pequeños, ¿cierto? Pues claro. con esas funciones racionales, uno el cálculo el que hace, como la idea que tiene es que efectivamente el X, ay, se me perdió el punto A, bueno, ya que el X, ese X que yo tenía, va a ser la cantidad de personas que yo, como que a los que yo le estoy dividiendo una torta o lo que quieran, yo no sé, ¿sí? Entonces, efectivamente, si acá, si el X aumenta, el Y va a disminuir, ¿sí? Y entre más coja ese X y entre más coja ese X y más lo aumente y más lo aumente y más lo aumente, entre más yo aumente ese, los resultados se me van a volver más pequeños. Si se dan cuenta que ese punto, que esa gráfica verde, entre más que yo la coloque y más que yo la coloque, se va aproximando al eje Y. Como que pareciera que cada vez se acerca más y más y más y más y más y más. ¿Sí? Sí, profe. Lo mismo cuando llego al cero. Cuando llego al cero, como que por un lado se me va acercando más al menos y cada vez más y más y más. Pero por el otro lado, esa se me va acercando más y más y más y más es al más x, al más y, perdón, al positivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los límites? Ya para aterrizar todo esto a lo que estamos viendo. Los límites de una función surgen para uno poder analizar qué es lo que pasa alrededor de ciertos puntos especiales de una función. ¿Sí me entienden? Los límites surgen para eso, para analizar. ¿Qué pasó? Ah, ok, Paula, vale. Dame un momento y yo la anoto de una vez para que no se me olvide. Betsy.
Listo, ok. Gracias, Paula, por avisarme. Entonces, lo que yo quiero darles a ustedes es una noción del límite, ¿sí? Que tengan la idea del límite, ¿listo? Yo les decía que habían dos ideas para tomar esto del límite. Ya la primera idea es la del tracito, que ustedes, si ustedes pueden graficar, entre comillas, si ustedes pudieran graficar toda la función sin levantar el trazo, la función sería continua, ¿sí? Esto de la continuidad es muy importante. Y la segunda idea que yo quiero que ustedes se lleven en su mente hoy es como la que cuando uno está, yo no sé, conduciendo cualquier medio de transporte, una bicicleta, un carro, una moto, lo que quieran, ¿sí? Y que uno lo coge en pavimento, ¿sí? Pues cuando uno conduce en pavimento, pues chévere porque pues la tracción es mejor, la llanta dura más, e inclusive uno ahí como pasajero, pues no sienten los baches ni nada de eso. Pero ¿qué es lo que pasa cuando en ese pavimento empiezan a haber huecos y empiezan a haber baches y empiezan a haber rotos y todo? Pues ya el transporte ya no es tan bonito. Y ya el viaje ya empieza a ser un poquito más tortuoso y todo. Y aún mucho más cuando ya se acaba el pavimento y a uno le toca irse por la trocha. Ya ahí sí es que es mucho peor porque entonces ya el viaje se vuelve totalmente inestable y se empieza a mover mucho el carro y la llanta no dura tanto y se puede pinchar uno y toda esta cuestión, ¿sí? De cierta forma quiero hacer acá una similitud con la continuidad y el pavimento. Hagan de cuenta que aquí la continuidad es como que el punto D fuera un carro y fuera tranquilo, tranquilo por por ese pavimento. Pero en funciones como la lineal, como la cuadrática, como la cúbica, pareciera que todo el trayecto está pavimentado, ¿sí? Porque no tiene esos saltos raros que hay. Pero no en todas las funciones pasa eso. Y acá les coloco un ejemplo de una función en la que, uy, ¿qué pasó? Porque acá va uno normal, normal, va subiendo, va subiendo, va subiendo y pum, de un momento a otro queda abajo. Entonces como que uno dice, uy, pero venga, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? La idea del cálculo y la idea de las funciones y la idea de los límites es analizar qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? ¿Cómo están ustedes para analizar? Eso es lo que necesito que hagan de ahora en adelante. Que cojan y analicen y digan, ay, mire, está pasando tal cosa. Ay, mire, está pasando esto. Ay, mire, está pasando lo otro, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, ya dejo por un lado la noción. Profe, acordándome de la clase pasada de funciones, Sí, nos dejó un trabajo. sí. Sí, Kevin, ¿qué pasa? Kevin, ¿qué pasó? Eh, con lo del último trabajo que nos dejó en funciones, Sí. después de haber subido la clase, dice que instalar un archivo que dicen los trabajos que toca hacer, pero Ajá. ya lo intenté y no me deja. ¿No les Le deja abrir el pedí, archivo o algo así? no, no me aparece error y no deja. Ok, listo. Entonces yo ahorita vuelvo a subir esa guía para que puedan hacer ese ejercicio. Bueno, pues, Gracias por avisarme, Kevin. Entonces, bueno. Vamos a tomar acá una nueva anotación para hablar de los límites. Entonces, ¿qué necesito yo para hablar de los límites de una función? Necesito dos cosas. Necesito una función y necesito un punto para evaluar, ¿sí? Entonces, la notación que se utiliza para eso es esta. El límite, así se lee esto, el límite de una función, el límite de una función cuando x tiende a un punto tal, ¿sí? Esta es una forma de escribirlo, ¿sí? Otra forma es esta. El límite de una función cuando x tiende a un número, ¿sí? Estas dos formas pues son como iguales a la larga. No importa la que ustedes quieran utilizar.
El problema es que entiendan lo que están leyendo. Entonces, como les digo, la idea de los límites es estudiar ¿qué? Funciones, ¿sí? En este momento y de ahora en adelante en todo lo que tenga que ver con matemáticas, lo más importante va a ser la función, ¿sí? Pero lo que yo les decía, lo importante del límite es que en esa función yo quiero ver cómo se comporta algún punto, ¿sí? Pero uno dice, bueno, o sea, usted está diciendo evaluar el punto, profe. ¿Sí? O sea, coger el X, reemplazarlo por el número que es y ya, ¿no? No es sencillo. Entonces, lo que les digo, en el límite, uno lo que quiere es mirar el comportamiento de ese punto y de los puntos vecinos a ese punto, ¿sí? Es como coger y... ¿Cómo se llama eso? Seccionar en esa partecita, coger ahí un espacio y decir, bueno, venga, miramos qué pasa acá. Y bueno, entonces voy a hacer acá un ejemplo de de una función para que como aterrizarlo, porque por si de pronto no se ha entendido el tema. Entonces, hay un tipo de funciones que se llaman funciones a trozos, ¿listo? Función a trozo, función a trozos o funciones por partes, ¿sí? Que es algo que en su momento Jaime y otras personas me dijeron en el salón, que es cuando estábamos viendo la función constante, que Jaime me decía, profe, y no puedo acá, en este plano cartesiano, coger acá una parte y hacerle aquí otra gráfica y acá meterle otra gráfica, ¿sí? Como unir varias gráficas en una, como que de este pedacito a este pedacito, esta gráfica. De este a este otro, esta gráfica. De este a este otro, esta gráfica. Alguna vez Jaime me dijo eso. En este momento, pues yo le respondo a él que efectivamente esas funciones existen y se llaman funciones a trozos o funciones por partes, ¿sí? Entonces, si funcionan, si existen y sirven para modelar cosas de la vida real. El ejercicio que voy a hacer es precisamente de una función a trozos. Entonces, el ejercicio me dice lo siguiente. Me dice, va a haber esta función f de x igual a 2x más 1 si x es distinto a 0, ¿sí? Y va a ser 0 cuando x sea igual a 0. Sí, entonces lo primero que me dice es evalúe el comportamiento a cuando la función está cercana al número 0, ¿sí? Entonces yo acá puedo hacer dos cosas. Lo que a mí me gusta hacer primero, o bueno, casi siempre, es pues mirar cómo se comporta la función. Entonces voy a hacer esa función. Y va a ser igual a 2x más 1. Pues 2x más 1 tiene la forma de una función lineal, ¿cierto? Y según lo que hemos visto, es una función lineal. Pero acá pasa algo raro. ¿Qué es lo raro que pasa acá? Esta condición rara. ¿Cuál es la condición rara? Que me dice 2x más 1 para todos los números a excepción del 0. Listo, ahora sí, mucho mejor. 2x más 1 cuando el número sea distinto a 0. Pero cuando el número x sea igual a 0, ahí en ese momento va a dar un saltico acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo así, profe? No entiendo nada. Uy, ¿qué pasó? Profe, es que no me deja hablar y tengo una pequeña duda. Jaime, entonces colócala en el chat, ¿listo? Colócala en el chat y miramos a ver si la podemos solucionar. Mientras tanto, les explico esto acá. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esa función? Que para todos los números va a cumplir 2x más 1.
Pero de un momento a otro, cuando llegue al cero, ¡pum! Se me baja, ¿sí? Se me baja. Y después de ahí en adelante vuelve otra vez con la función. En otras palabras, está haciendo esto. Tendríamos que hacer de cuenta como que la función me dicen, usted haga ese trazo ahí tranquilo, normal, haga ese trazo normal, haga ese trazo normal. Ay, pero se está acercando al cero. Espérese un momento, pum, baje aquí. Este punto de acá no existe y siga para allá arriba, siga para allá arriba, siga para allá arriba. Es como extraño, ¿no? Y ya que estamos hablando de límites, ¿qué tan probable es que se pueda cruzar tres funciones en un mismo plano? Eso pasa muchas veces seguidas, entonces es muy probable. Pero lo que pasa es que por el momento estamos hablando de analizar una función. Inclusive en la tarea del dinágrafo de la que está hablando Kevin, creo que pueden mirar esa situación. Entonces sí es muy probable. ¿Y cuántas funciones hay? Hay infinitas funciones, Jaime, y cada día se inventan nuevas funciones, entonces hay tantas funciones como números. Bueno, entonces si me entienden esta idea, o sea, en este momento lo que tenemos que hacer de cuenta es que aquí en esta función, este puntico de acá, ese puntico de ahí, no existe. Cuando llega el número 1, cuando la función va llegando al número 0, perdón, pum, se desaparece y llega acá arriba. Entonces, ¿qué dice uno? Que para todos los valores se comporta, entre comillas, normal. Ahí normal, ahí se me comporta la función normal. Y cuando el número es mayor que 0, se me comporta ahí normal, ¿sí? Pero cuando llega el número 0, más cerca al número 0, ahí hay como un problema. Porque como así que acá se va acercando al 1 y de un momento a otro, pum, se baja al 0. Y después otra vez, pum, para arriba otra vez. Como que es raro, ¿sí? Entonces voy a escribir esto en notación de límite. ¿Listo? En notación de límite, ¿cómo es esto? Entonces acá el ejercicio me dice evalúe cuando hay valores. Cuando hay valores cercanos a x igual a 0. Entonces esto yo lo puedo convertir a notación de función, a notación de límite. Entonces, es decir esto es decir lo siguiente. Es decir, el límite de la función, pues en ese momento f de x es todo esto, 2x más 1 y 0, pero voy a evaluar ese límite cuando ese número llega al 0 o se aproxima lo más que pueda al 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el número llega a 0, acá pareciera que pasan dos cosas, ¿sí? Por una parte, cuando el x llega al 0, pues yo diría, pues voy reemplazando la función en 0, ¿no? O sea que en vez de esta función acá, en vez del x, coloco 2 por 0 más 1, y 2 por 0 es 0. Y 0 más 1 es 1, ¿no? Entonces, por una parte, esos numeritos que están cerca del 0 se me aproximan al número 1. Pero por otra parte, cuando llega al 0, se me convierte en 0. Estas dos cosas que vemos acá, el 1 y el 0, son precisamente... Ay, hijo de madre, 10 minutos. Son precisamente ese cambio todo raro que pasa desde aquí desde aquí hasta acá, ¿sí? Que llega un momento, todo se está comportando bien, llega hasta 1, pero pum, se baja al 0. Entonces vuelvo y les digo, chicos, ustedes podrían chicos, hacer este trazo sin levantar el lápiz del papel. Podrían coger y que todos los puntos se vayan hacia el número 1 y de un momento al otro bajarlo al 0 y otra vez volver así con la recta normal. ¿Podrían hacer eso sin levantar el trazo del papel?
juepucha. Debe tener su truco. Pues inténtelo y me avisan. O, bueno, voy a hacer otro ejemplo de una función que ustedes me imagino que conocen muy bien. Ya les digo cuál es. Es la siguiente. Kevin, ¿ya se escucha mejor? Sí, profe. ¿Esta función cuál es? Gracias, Kevin, eres muy amable. Esta función que coloqué ahí, la roja, ¿cuál es? ¿Cómo se llama esa función, chicos? Margarita, ¿me escuchas mejor ahí? ¿O todavía se escucha entrecortado? Bueno, esta función de acá, todavía, bueno, ni modo. Esta función de acá es esta. La tangente. ¿Sí? Esta es una función trigonométrica. Chicos, ¿ustedes me están escuchando todos bien o me están escuchando entrecortado? Estas son las funciones trigonométricas y esto fue su clase de décimo del año pasado, trigonometría. Entonces, ¿qué es lo que pasa con funciones, por ejemplo, como la tangente? Si yo coloco aquí un punto y empiezo a hacer el recorrido, pues ¿qué va a pasar con ese punto? Me va a ir bien, me va a ir bien, se sube y pum para abajo. Se sube y pum para abajo, se sube y pum para abajo, se sube y pum para abajo. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de funciones? Son discontinuas en muchos puntos. Son discontinuas en muchísimos puntos. Entonces como que, uy, hijo de madre, ahí sí me interesa saber qué es lo que va pasando, por ejemplo, en estos puntos de acá. Ah, mi madre. Entonces, ahí me interesa saber qué es lo que pasa a medida que yo muevo este punto con el resto. ¿Qué pasa ahí con esos puntos? ¿Cómo se comportan esos puntos vecinos? Entonces hay algo que se llaman los límites laterales, ¿sí? Para estudiar los puntos vecinos, toca estudiar algo que se llaman límites laterales, ¿listo? Tranquilos que después hacemos más ejercicios, lo que pasa es que ya me quedé sin tiempo y me toca como ir cerrando temas. Pero después hacemos ejercicios para que entendamos mejor estas cosas, ¿listo? Entonces los límites laterales, ¿qué es lo que pasa? Acá rápidamente, tengo una función, ¿cierto? Colocada en forma gráfica, entonces tengo la función acá y quiero mirar qué es lo que pasa en este punto, ¿sí? Yo en este punto puedo analizar qué es lo que pasa cuando se me van acercando aquí o cuando se me van acercando aquí, ¿sí? O sea, o por la izquierda o por la derecha, ¿sí? Eso, cuando uno hace ese estudio, eso le hace... a eso es lo que le llamamos los límites laterales. Entonces, uno puede escribir el límite de la función cuando x... perdón. Sí, cuando x tiende a un número y le coloca acá un cosito de menos, ¿sí? O sea, cuando se va acercando por la izquierda. O también podría hacer el estudio del f de x cuando el x se va acercando por la derecha. O sea, este de acá, este número de acá, esto es cuando yo hago esta cuestión. Cuando cojo y me voy acercando por aquí
efectivamente por la izquierda. Entonces por la izquierda puede pasar algo. Pero también yo puedo coger acá por la derecha y mirar qué es lo que pasa en la derecha, ¿sí? En algunas funciones pasa que estos límites son iguales, ¿sí? Pero hay funciones en las que no pasa eso. Entonces, por ejemplo, que yo tenga esta función de acá a acá y que un momento pase aquí y ¡fum! Me voy para arriba, ¿sí? O sea, hagan de cuenta que mi plano cartesiano está acá, ¿sí? Y yo les digo, no, en esta función, miremos qué pasa en la función. Miremos qué pasa en la función en estos puntos de acá. Epa. Miremos qué pasa en la función en este punto de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo aquí me acerco por este punto, me va a dar un valor, ¿sí? ¿Que cuál va a ser el valor? El valor va a ser este. Pero si yo me acerco a la función por este lado, el valor va a ser este. Entonces, en esas funciones que se cortan así, los límites son distintos, ¿sí? O sea que en este caso, ahí los límites no serían iguales, serían distintos. Serían distintos. Entonces ahí la función es discontinua. Entonces, si los límites son iguales, significa que esto es continuo. Si los límites son distintos, significa que puede ser discontinuo. ¿Listo? Entonces, bueno, dejemos hasta ahí un momento. Y les pregunto a ustedes, chicos, ¿cómo van? Hola. ¿Cómo van? Chicos. Bien, profe, ok, Kevin. Ok, Sofi, gracias. Jaime, pues me dice que ya vio eso. Bueno, entonces pues la clase entrante pues va a estar ahí bien. Entonces, chicos, quedan 1 minuto y... Quedan 1 minuto y 20. Y de acuerdo a lo que me dijo Kevin, Sofía y Luisa, entonces voy a finalizar la clase con un teorema. ¿Listo? Entonces, venga a ver si lo puedo escribir acá rápido más bien. Ojalá, Dios mío, que me alcance. Entonces, una función es continua. Sí. Sí. Los límites laterales son iguales al límite. Bueno, lo primero, si el límite existe. Si los límites laterales son iguales al límite. Y si el límite es igual a la función. ¿Listo? Si pasan esas tres cosas, la función es continua. En ese punto, ¿no? Bueno, chicos, entonces ya me toca dejar hasta ahí. Esto se me va a desconectar. Gracias por asistir. Nos vemos en la clase siguiente. ¿Listo? Entonces, que estén bien. Chao, profe. Chao, juiciosos. En la siguiente clase retomamos. ¿Listo?